Los hábitos que te mantienen pobre están más cerca de lo que crees. ¿Por qué algunas personas logran construir riqueza, mientras otras, a pesar de trabajar toda su vida, apenas logran cubrir sus cuentas? La respuesta está en los hábitos diarios, en esas decisiones automáticas que repetimos sin pensar y que nos alejan cada vez más de la libertad financiera. La diferencia no siempre está en cuánto ganan, sino en los hábitos que repiten cada día. Hábitos que, sin darte cuenta, te pueden estar condenando a seguir siendo pobre. Y si no los identificas a tiempo, vas a seguir en ese ciclo sin salida. Pero sabemos que muchos con altos salarios viven endeudados. Hoy vamos a desmantelar 6 hábitos que mantienen a millones de personas atrapadas en la pobreza. Y lo más importante, ¿cómo puedes romperlos? Antes de continuar, quiero que pienses en esta frase. No compramos casa ni carro. Tal vez suena a locura, pero esta mentalidad resume algo fundamental. Los ricos no compran por apariencia, compran con estrategia. Muchos ven la casa propia o el coche nuevo como símbolo de éxito. Pero, ¿y si en realidad estas decisiones son las que frenan tu libertad financiera? Hoy te explicaré por qué postergar esas compras puede ser la diferencia entre vivir para trabajar o lograr que tu dinero trabaje para ti. Nos enseñaron a ver el dinero como una meta, cuando en realidad es una herramienta. Si no sabes usarla bien, se convierte en una trampa. Tal vez estás atrapado en hábitos que parecen inofensivos, pero están drenando tu energía y tu futuro económico. Lo bueno es que los hábitos pueden cambiarse, y hoy vas a ver cómo hacerlo. Hábito 1. Gastar todo lo que ganas. Este hábito es, sin duda, uno de los errores más comunes y peligrosos. A medida que nuestras entradas de dinero aumentan, también lo hacen nuestros gastos. ¿Te ha pasado que cada vez que te suben el sueldo, de alguna forma también aparecen nuevos gastos necesarios? Es un ciclo silencioso pero devastador. Trabajas más, generas más ingresos, pero al final del mes sigues en el mismo punto, o incluso más endeudado. El problema no está en cuánto ganas, sino en cuánto te quedas. Cuando no reservas nada para ti, te conviertes en esclavo de tus propias necesidades inmediatas. No hay ahorro, no hay inversión, y por lo tanto, no hay progreso. Pero el problema real no es financiero, es mental y emocional. Vivimos enfocados en el presente, en la gratificación instantánea, en el me lo merezco, sin detenernos a pensar que ese impulso puede hipotecar nuestro futuro. La publicidad, la presión social, las redes, todo nos empuja a gastar para aparentar, para encajar, para sentirnos exitosos. ¿La solución? Págate a ti primero, siempre. Antes de pagar cuentas, antes de gastar en ocio o en cosas que no puedes dejar pasar, separa un porcentaje de tus ingresos, aunque sea un humilde 5%. Ese dinero es tuyo, de verdad. Es semilla para tu futuro, no para el bolsillo de alguien más. Con el tiempo, ese simple hábito puede marcar la diferencia entre vivir sobreviviendo o vivir con libertad financiera. Hábito 2. Creer que casa y carro son inversiones. Vamos con una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. En la mayoría de los casos, tu casa y tu auto no son inversiones reales, sino pasivos. Aunque suene contradictorio, estos bienes, que la mayoría considera símbolos de éxito, en realidad suelen sacar dinero de tu bolsillo cada mes, en lugar de ponerlo. Piénsalo: hipotecas interminables, seguros costosos, mantenimientos, impuestos, reparaciones imprevistas, depreciación del vehículo. ¿Te suena? Todo eso representa una constante fuga de dinero. No importa que tengas la casa más linda del vecindario o el carro más brillante del estacionamiento, si no generan ingresos, no son activos. Los ricos tienen algo muy claro. Primero se invierte en activos que generen flujo de dinero, como bienes raíces en renta, negocios, acciones o cualquier otra fuente que trabaje para ti, no al revés. Y después, con las ganancias de esos activos, se permiten lujos como una casa propia o un auto de alta gama, sin poner en riesgo su estabilidad financiera. ¿Quieres una casa? Perfecto. ¿Sueñas con un auto nuevo? También es válido. Pero antes de dar ese paso, asegúrate de construir una base financiera sólida que te respalde. Porque si compras pasivos antes que activos, lo que parece un avance puede convertirse en una carga de por vida. Hábito 3. Tener miedo a invertir. Este hábito es uno de los más paralizantes. Muchas personas creen que invertir es solo para expertos o millonarios. Pero la verdad es que no invertir es más riesgoso que invertir. Cuando dejas tu dinero parado, la inflación se lo come. Cada año vale menos. Invertir no es jugar a la suerte,
es educarte, entender tus opciones y dar pequeños pasos. Empieza con lo que tengas, un fondo, una acción, un pequeño emprendimiento. Lo importante es que el dinero comience a trabajar para ti. Hábito 4. Buscar validación social a través del consumo. Este hábito es silencioso, pero devastador. Vivimos en una era donde todo se comparte. El celular nuevo, el viaje soñado, la ropa de marca. Y sin darnos cuenta, gastamos para impresionar a otros, no por necesidad. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que muchas de las personas que parecen tenerlo todo están ahogadas en deudas. Los ricos no compran para aparentar, compran para crecer. No necesitan demostrar nada. ¿Por qué? Porque su valor no está en lo que tienen, sino en lo que saben hacer con lo que tienen. Reflexiona. ¿Cuántas cosas has comprado solo para que los demás te vean bien? ¿Y cuánto te han alejado esas decisiones de la vida que realmente quieres? Hábito 5. Depender solo de una fuente de ingreso. Este hábito es una bomba de tiempo. Depender solo de un sueldo es caminar al borde del abismo. Un despido, una enfermedad, una crisis, y todo se desmorona. Los ricos piensan distinto. Saben que un solo ingreso es muy frágil, por eso construyen múltiples fuentes, inversiones, negocios, propiedades, contenido digital. No se trata de volverse millonario de la noche a la mañana, sino de empezar a diversificar tu flujo de dinero, aunque sea poco a poco. Hoy con Internet, no necesitas millones para comenzar, solo necesitas mentalidad y acción. Hábito 6. No educarte financieramente. Este es el pecado capital de la pobreza, la ignorancia financiera. Nos enseñaron a leer, escribir, memorizar fechas históricas, pero no a manejar dinero. Y lo peor es que muchos creen que no lo necesitan. Pero déjame decirte algo, si tú no controlas tu dinero, alguien más lo hará por ti. Los bancos, las tarjetas, las deudas, los intereses, el sistema está diseñado para que el que no sabe, pague más. Por eso, si estás viendo este video o escuchando este audio, vas por buen camino. Estás invirtiendo en lo más importante, tu mente. Ahora ya lo sabes. Estos 6 hábitos, aunque parezcan normales, están diseñados para mantenerte en el mismo lugar. Pero la buena noticia es que tú puedes romperlos, no de golpe, no mañana, pero sí con una decisión hoy. Empieza pequeño, cambia una cosa, y luego otra, porque la libertad financiera no es un destino, es un estilo de vida, y se construye con cada elección. Gracias por ver, suscríbete, dale like y comparte para que más personas mejoren sus finanzas. Toma el control de tu futuro y nos vemos en el próximo video.